Quisiera iniciar diciendo que es importante enmarcar que la ciencia siempre requiere un debate abierto, una existencia de nuevas ideas, una apertura a nuevas experiencias y qué mejor que abrirlo en líneas de investigación que cada uno de los que se encuentran en este espacio nos puedan ir abriendo caminos o rutas para poder ir ampliando probablemente muchas de las concepciones o de las ideas o de las hipótesis que en algún momento fuimos ideando. Y quiero decir que yo me preguntaba al inicio cómo es que podíamos definir a la conceptualización o a la idea de vulnerabilidades, ¿no? Ya que creo que el tema de vulnerabilidad abre muchas rutas y muchos caminos y en este caso creo yo que hay uno en específico que es el que en mi caso eh, permite que yo pueda incluirme en este congreso y es que yo creo Ya le puse el que la silencio. pobreza Ajá. plantea esta idea amplia de vulnerabilidades, pero también la segunda pregunta que me hacía es qué correlación tienen Ok, los sí, la... conceptos que pueden girar alrededor de la vulnerabilidad, porque también podríamos hablar de exclusión, de limitación, de violencia, eh, y probablemente cada una de ellas tendría un enfoque en esta idea. Repito, estas dos preguntas me hicieron acercarme a diferentes textos y autores. Uno en específico que me parece interesante que pudiéramos plantear o analizar en una primera idea para poder acercarme ya a mi trabajo, que es, por ejemplo, lo que plantea Michel Foucault en palabras del texto de Marinés García, y que me parece interesante que pudiera ser un antecedente para poder llegar al tema y entender cómo es que esta idea de Está lista, vulnerabilidad lista, porque yo voy a hacer otra podría cosa. integrarse desde un contexto histórico, ¿no? Y en este texto inicia planteando que en la Edad Media Nada la más sacarle lepra la era solución. una epidemia aguda Cuando ellos y hagan que su presentación. fue limitándose poco a poco Porque yo una le vez digo que se otra fueron cosa de terminando eso. las cruzadas que Y él hubo me dijo aquel. de Oriente a Y él me dijo aquel Occidente que tú puedes y saber los lo que no está aquí. leprosarios comenzaron poco a poco a ¿Eh? desaparecer. Pero el tema central no gira ¿Por qué? en la condición de la lepra como una enfermedad. Más bien gira en torno al gesto que comienza a crearse en una sociedad que comienza a excluir. Es decir, que después de que desaparece la lepra y una vez que los leprosos en su peor parte eran sacados de las ciudades y dejados en las puertas o alejados de la sociedad, vulnerados, y al desaparecer, pues se tuvo que ir creando o se tuvo que ir encarnando una nueva forma de exclusión en la sociedad que la vulnerara y que comenzara a suplantar todo esto que estaba pasando o atravesando un sitio que era propiamente necesario y obligatorio incluir para que la sociedad sintiera que este gesto no desaparecía. Entonces, antes de pasar a la locura, que es uno de los temas que Foucault maneja de manera muy amplia y sustancial en sus textos, también se encuentran las enfermedades venéreas que comenzaron a intentar ser aquel mal necesario u obligatorio, pero que al darse cuenta de que eran solamente una cuestión médica, pues de manera inmediata se quita ese foco, ese reflector hacia ellas. Y entonces llega a la siguiente etapa, que es donde Foucault, repito, se vuelve especialista, que habla justamente de la locura. Pero también esto limita, porque llega un proceso donde se comienzan a crear los hospitales y las cárceles y comienzan entonces a darle un remedio, digámoslo así, a esta
forma de poder limitar al loco, ¿no? O a los que se presentan como parte de la locura. Y una vez que se termina con eso, repito, la sociedad va creando o va generando esta idea de encarnar nuevos males para poder seguir señalando. Y creo que es importante decir que la pobreza llega en un punto donde es necesaria, obligada, pero también que se tiene que entender cuál es el papel que juega y cómo se debe plantear. Entonces, la pobreza tiene todos y cada uno de los antecedentes que pudieran señalarse y que probablemente a su alrededor se encontrarían las formas de rechazo más amplias, señalarse como un mal social, entenderse como un mal social, eh, el buscar cómo suprimirla y de alguna manera también comenzar a encarcelarla o encerrarla en el sitio que corresponde. Es decir, nosotros tendríamos que hablar de que justamente en esto, en este proceso, también la pobreza cumple con un antecedente histórico. Y en este antecedente histórico, yo quisiera enmarcar que el pobre pareciera que llega de manera inmediata a nuestra sociedad en el tiempo en el que nos toca vivir, pero en realidad el pobre transitó por diferentes etapas, desde el esclavo, el aldeano, el plebeyo, el proletariado, el excluido, y que en diferentes etapas pues ha sido señalado, y que en el momento en el que nos toca a los pobrecistas analizar a esta pobreza, pues tenemos que plantear siempre una ruta. Yo celebro en muchas ocasiones el que se pueda idear algún plan específico, pero también se debe criticar porque a veces los fundamentos que plantean los llamados eh, tecnócratas o científicos gubernamentales solamente buscan ir sujetando, limitando a las mediciones o las variables que se enmarcan de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que son los que nos recomiendan cómo es que debemos salir de ciertos parámetros, ya sea de pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, y entonces poder presumir ciertos parámetros, aunque en realidad no estemos atacando de fondo al fenómeno. Entonces, yo sí, en esta parte quisiera plantear que a veces las pequeñas investigaciones pues tienen que lograr grandes cambios, grandes transformaciones, y el tema que aboca directamente a este congreso que forma parte del artículo que se ha creado dentro de una ruta de varios que se han ido ideando para ir fortaleciendo a esta investigación, pero también tener una propuesta y poderla llevar a cabo, es la creación de una propuesta de una canasta alimentaria, donde los niños, después de que son lactantes, comienzan a alimentarse o a obtener alimentos emanados directamente por la madre o por la familia o por quien los cría, tendrán que cumplir con una función determinante en el futuro, pero también con su desarrollo, y que por eso es que estamos incluidos dentro de esta línea, porque de los 2 a los 12 años estamos transitando entre la etapa de la niñez y la adolescencia, y que es donde se da la formación del cerebro prácticamente que permitirá que en el futuro él no tenga enfermedades, él cumpla con un desarrollo amplio en todas sus capacidades, pero que también pueda aportar en sus dimensiones la forma en la que una sociedad debe alimentarse desde que cumple con una etapa primaria, que repito, es la lactancia. Entonces, aquí quiero dejar claro que este trabajo ya lleva más de 3 años. Esta creación de una canasta alimentaria nos habla de ir buscando alternativas, eh, señalando probablemente lo que en algún momento se vuelve como una receta muy fácil de poder plantear. Yo escuchaba en la idea que hoy se tiene desde la Secretaría de Educación Pública,
el que es importante el que se elimine la comida chatarra de las cooperativas o de las cafeterías que se tienen al interior de estos espacios, ya sea de nivel básico, que en este caso afectan la alimentación de los niños, pero yo lo único que veía es una forma de limitar a los niños al interior de una institución, pero fuera de la institución, yo sí podría decir que estaríamos creando un negocio todavía más amplio, es decir, si al interior hay una limitación al no permitir que ellos consuman ciertos alimentos considerados chatarra, también tendríamos que valorar que fuera de cada una de las escuelas, pues existen lugares donde ellos pudieran comprar una vez que salgan, o que las madres antes de que ingresen a la escuela, pues prácticamente les entregarían un combo o un kit o un grupo de alimentos que prácticamente se han vuelto parte de la vida y que consumen cada uno de los niños al interior, porque la vida práctica que hoy se tiene y la forma moderna que nos ha mostrado cómo alimentarnos, pues ha ido justamente creando esos hábitos que desde hace más de 30 años probablemente llevamos reproduciendo. Entonces, aquí quiero decir que uno pareciera que lo que se plantea a veces desde las instituciones puede cumplir con una orientación, con una idea, pero en realidad lo que yo sí creo es que debemos analizar lo que es la pobreza desde su percepción amplia y desde su construcción, porque creo a veces que no tomamos en cuenta que hay factores multidisciplinarios, multifactoriales, incluso multiregionales, que pareciera que no cumplen con una determinación dentro del fenómeno que se estudia, pero yo creo que en realidad tendríamos que analizarlo, desdeñarlo y desde ahí conocer qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos plantear. Entonces, por un lado, yo creo que el crear una canasta alimentaria permitirá también darle una opción a las instituciones y también aportar un poco a la sociedad diciéndoles qué es lo que deben dejar de consumir y qué es lo que debemos comenzar a consumir. Eh, Creo que en un país como el nuestro es muy difícil el poder definir el que nuestra población esté muriendo por una mala alimentación, por un lado, otra por desnutrición y otra más por no tener los alimentos, ¿no? Entonces, yo sí creo que en nuestro país tendríamos que hablar de condiciones totalmente distintas y para ello, pues también tendríamos que saber qué es lo que se encuentra a nuestro alrededor que pudiera suplantar todos estos alimentos y pudieran crear esta canasta que cumpla con los nutrientes suficientes para el desarrollo de una niñez. A veces las personas que cuentan con cierta edad plantean que muchos de los que ahora vivimos ya hemos sido educados por un sistema donde el supermercado, las tiendas eh, de distintas marcas, empresas transnacionales nos vienen a decir cómo alimentarnos, ¿no? Cuando nuestra alimentación antes de 1492 era totalmente distinta, ¿no? Y entonces aquí es la segunda parte que he planteado y es cómo es que en nuestro país se han creado las canastas alimentarias, porque creo que, repito, hemos estado viviendo muy probablemente de las recomendaciones que se nos hacen, pero nosotros no hemos hecho nuestra propia construcción de este proyecto de canasta alimentaria que permita al mundo mostrar cosas distintas y ajenas. Entonces, cuando me preguntaba y analizaba, bueno, pues quiénes estudian la pobreza a nivel mundial o internacional, pues también nos damos cuenta de que en su gran mayoría pues son intelectuales que han estudiado en instituciones de muy alto reconocimiento y que probablemente ellos no han tenido las carencias, ¿no? Y a veces las recomendaciones que parece que se nos hacen son muy limitantes. Entonces, algunos preguntaban cómo salir de la pobreza
en México, pues algunos nos respondían de manera muy irónica, pues hay que comprar muchas casas, muchos departamentos, muchos terrenos, eh, hay que ser parte de la bolsa de valores, hay que tener una empresa. Y pareciera que esas recomendaciones suenan coherentes si las visualizas en un término de un estatus totalmente ajeno, pero cuando te das cuenta de que hay personas en nuestro país que no tienen ni siquiera para obtener la canasta básica alimentaria, pues nos damos cuenta de que estas recomendaciones parecen eh, eh, risorias, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, yo sé que es importante, perdón, yo sé que es importante el plantear qué es lo que debemos establecer en este estudio. Y lo primero es que creo que una canasta alimentaria debe considerar a todos los grandes especialistas que nos deben ayudar para la construcción. Por un lado debe haber nutriólogos, pediatras, pedagogos, agrónomos, biólogos, sociólogos, ingenieros en ciencia y tecnología de los alimentos, demógrafos, educadores, educadores infantiles, ingenieros en la industria alimentaria, ingenieros en alimentación y nutrición. Es decir, no es solamente crear una canasta alimentaria sin que existan los especialistas que te ayuden a poderla crear, ¿no? Entonces, es necesario que en esta parte entendamos quiénes son los que nos deben ayudar y apoyar. Y también es importante decir que esta línea de investigación abre otras rutas o muchas rutas que deben analizarse antes de su implementación y que también debemos a no dejar o hacer omisas ciertas recomendaciones que se nos dan. Por ejemplo, tendríamos que saber qué productores se tienen alrededor de cada uno de los municipios o de los distritos y comenzar a capacitarlos para generar esta autosuficiencia alimentaria que tanto nos hemos puesto como un objetivo y que no se ha logrado. Por otro lado, las familias, las escuelas, deben generar planes alimenticios considerando aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de cada una de nuestras regiones de nuestro país. Crear planes nutrimentales infantiles obligatorios en las escuelas iniciales, en maternales, en escuelas, capacitar a los docentes y padres de familia para reeducar los aspectos alimenticios, es decir, los hábitos o las costumbres. Tenemos muy claro que a veces a los hijos se les da los alimentos, pero siempre les damos algo chatarra como una recompensa si es que lo cumple. Entonces hemos logrado crear también una forma de control a través de lo que sabemos que no beneficia, generar una dieta pegada a la genética y a nuestra zona geográfica, que eso es importante también decirlo, reproducir y cuidar las especies y las semillas nativas, que esto se ha hecho ya en la Universidad Autónoma de Chapingo, fomentar la investigación aplicada en nutrición poblacional de forma obligatoria, regular el modelo económico que puede entenderse como la adopción de políticas neoliberales que han incrementado la pobreza y que nos han llevado a problemas de acceso a alimentos de calidad, generar un nuevo etiquetado de los alimentos y regular el etiquetado en los alimentos, además de reeducar a la población para que comprenda la información que contiene cada uno de los productos, no usar la comida en los niños como recompensa o castigo, ya lo decíamos, en sus actitudes o comportamientos, solicitar a los gobiernos locales el apoyo y la difusión una vez que se termine la creación de la propuesta de la canasta alimentaria para que su población conozca y comience a consumirla y crear una reforma de ley que promueva la creación de las canastas alimentarias alternas en todas y en cada una de las regiones de nuestro país. Creo que intento ser muy breve, muy sistemático en esta parte. Creo que es importante decir que en este tiempo no podríamos hablar por completo de todo lo que implica un trabajo de, repito, de más de 3 años.
y que creo que y considero que la propuesta que logremos hacer y el sondeo que se logre llevar a cabo en los niños, donde los padres nos permitan que ellos puedan consumir por grupo los alimentos en cada una de las etapas que conllevan este estudio, nos permitan en el futuro el plantear que podremos generar una niñez y una adolescencia con menos enfermedades, con menos problemas digestivos y con un coeficiente totalmente distinto, alejado de lo que hoy ha generado tantos males y que no es digno de reconocer, como son las enfermedades, diabetes, hipertensión y obesidad, en las cuales pues creo que nuestro país vergonzosamente está en los primeros lugares. Es cuanto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.